Bueno, entonces, Efesios capítulo 5 y hoy entonces la porción que vamos a estar meditando es del versículo 1 hasta el versículo 7. Y curiosamente, ahorita cuando entré, entonces un momento estuve hablando con Karen y estaba hablando con Luz Marina y recordaba algo y lo que no saben es que yo tenía pensado también de recordar algo esta mañana para todos ustedes. Y es algo que a mí me causa mucha gracia y yo creo que pasó las primeras 2 veces que yo vine a enseñar acá, que me invitaron. Hay muchas cosas que no voy a olvidar de esas primeras 2 veces que vine, pero me acuerdo mucho de algo que pasó en particular, y es que yo paso al frente y yo solamente dije, buenos días mis hermanos, yo solamente saludé y todos se rieron. ¿Alguno recuerda eso? Recuerda, todos se rieron y bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez vuelvo y vuelvo a saludar y nuevamente todos se vuelven a reír. Y después entendí por qué se estaban riendo, ¿no? Muchos de ustedes me dijeron, no, es que usted es igualito, ¿a quién? A su papá, ¿cierto? Usted es igualito, hablan igual. Y entonces eso me causa bastante gracia y lo recuerdo con mucho cariño. Su risa, su gracia, que siempre es bien atenta, ¿no? Y siempre están dispuestos a reírse, lo cual está muy bien, está perfecto. Y no sé cuántos de ustedes les ha pasado también lo mismo, que los comparan y le dicen, usted es igualito a su papá, usted es igualito a su mamá. ¿Sí les pasa también eso o solamente a mí? Creo que a todos, ¿no? En algún momento, los que están casados y tienen hijos, entonces si el hijo se comporta mal, entonces la esposa dice, claro, con razón es así de altanero, si es igualito a su papá. Y al revés, ¿no? También pasa exactamente lo mismo. Y de ahí entonces hay refranes bastante conocidos y uno de ellos es de tal palo, tal astilla. Es bastante común y solamente refleja este refrán esa similitud y esas características que tienen los padres y tienen también los hijos. El título de esta enseñanza es de tal palo, tal astilla. Y lo que nos muestra este pasaje, mis hermanos, es que de la misma manera como el hijo se parece al padre de una manera natural, es algo orgánico, es algo que está en la genética, no es que ellos quisieran voluntariamente parecerse a sus papás, no es que yo quiera voluntariamente parecerme a mi papá, pero es genética, es algo natural. Naturalmente el hijo va a tender a parecerse a sus padres. De la misma manera, mis hermanos, nosotros, siendo hijos de Dios, debemos también esforzarnos por imitar a nuestro Padre. Y eso es lo que nos muestra el pasaje esta mañana. De la misma manera que es natural que el hijo se parezca al papá, nosotros como hijos de Dios debemos parecernos a nuestro Padre. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que gracias a Cristo tenemos un gran privilegio y es una identidad que tenemos nosotros. La identidad que tenemos es que somos hijos de Dios. Gracias a la obra de Cristo podemos pertenecer a la familia del Señor. Gracias a su obra en la cruz, nosotros con confianza y con libertad podemos acercarnos a Dios y llamarlo Padre. Así que en esta nueva relación que tenemos nosotros como hijos con nuestro Padre Celestial, en la cual nosotros somos hijos, entonces esta relación demanda que nosotros debemos parecernos a Él, debemos parecernos a nuestro Padre, debemos imitar sus pasos de la misma manera que un hijo desea imitar a su Padre. Esa es la enseñanza y es lo que nos quiere dejar este pasaje esta mañana. Así que el mensaje es, mis hermanos, imitar a Dios tiene que ser un deseo natural en sus hijos. Imitar a Dios tiene que ser un deseo natural en sus hijos. Es algo orgánico que debe surgir de nosotros, el parecernos y el imitar a Dios de la misma manera tan natural como un hijo imita a su padre.
Y la manera entonces como vamos a estudiar esta mañana este pasaje es a través de ¿cuántos puntos creen? 2 puntos. Algunos de ustedes recibieron mi regalo de Navidad. El 24 tuvimos un sermón de 3 puntos, pero eso fue un regalo. Nuevamente volvemos a la normalidad, así que vamos a ver 2 puntos. Y la pregunta entonces que yo quisiera hacer es, ¿en qué deberíamos imitar a Dios? Ya les dije, el mensaje es, imitar a Dios tiene que ser un deseo natural en sus hijos. La pregunta que debemos hacernos, bueno, pero ¿en qué yo tendría que imitar a Dios? ¿En qué debemos nosotros como iglesia imitar a nuestro Padre? Bueno, en primer lugar, es el primer punto, imitemos el rechazo de Dios. Es lo que nos muestra este pasaje y es como respondería a esta pregunta. ¿En qué debemos imitar a Dios? Bueno, en primer lugar, imitemos el rechazo de Dios. Imitemos el rechazo de Dios. Esto está en los versículos 3 al 7. Vamos a meditar en ello. Imitemos el rechazo de Dios. Si yo les preguntara y si pudiéramos hacer un ejercicio esta mañana y yo les digo, ¿podríamos resumir los 10 mandamientos? ¿Lo podríamos hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos resumir los 10 mandamientos? Podríamos resumirlo en 2, por ejemplo. Y el que resume en 2, ni siquiera no lo tenemos que inventar, es el mismo Jesús. Jesús resume los 10 mandamientos en 2, ¿recuerdan? ¿Amar a quién primeramente? A Dios. Y después amar a quién? Al prójimo. Entonces sí, es posible resumir los 10 mandamientos, nos quedamos con 2. Ahora, el siguiente paso es, ¿podríamos resumir ese resumen? Esos 2 mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, ¿los podríamos resumir? ¿Qué creen ustedes? O sea, de otra manera, ¿hay un mandamiento que antecede a esos 2? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo podríamos hacer? Tal vez sí, ¿cierto? Y yo les voy a dar una respuesta a eso. Muchos, creo que la gran mayoría, hemos escuchado y hemos leído en varias partes de las Escrituras el siguiente mandamiento. Está en el Antiguo, pero también está en el Nuevo. Y todo lo hemos escuchado o lo hemos leído. Y cuando leemos dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es una manera como podemos resumir mucho más los 2 mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Sean santos porque yo soy santo. Por ejemplo, en Levíticos 11:45, Levítico 11:45 dice, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Esa podría ser la manera como podemos resumir los 10 mandamientos y toda la ley del Señor. Acá está resumido. Es buscar la santidad porque Dios es santo. Entonces, podríamos decir, mis hermanos, que imitar la santidad de Dios en nuestras vidas es lo que debemos hacer. Imitar la santidad de Dios significa rechazar todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Esa es una manera como podríamos explicar esto. Sean santos porque yo soy santo. Si vamos a imitar la santidad de Dios, entonces significa que debemos rechazar todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, imitar a Dios significa que vamos a odiar lo que Dios odia. Particularmente, ¿qué es lo que Dios odia? El pecado es de manera específica lo que el Señor odia. Así que si vamos a imitar a Dios, si Dios odia el pecado, de la misma manera nosotros deberíamos odiar el pecado. Dios no se deleita cuando pecamos. Al Señor no le alegra el hecho que nosotros pequemos. Todo lo contrario, al Señor le entristece nuestro pecado. Cuando pecamos, el Señor no se alegra, no se complace, Él se entristece. Una
unas letras más arribita de donde estamos, ni siquiera hay que cambiar de página, ya vimos esto el año pasado. El versículo 30 del capítulo 4 dice así: y no entristezcan al Espíritu de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Así que, lejos de que el Señor se complazca en nuestro pecado o que se alegre, todo lo contrario, lo va a entristecer. Cuando pecamos, el Señor se entristece de él. ¿Y yo qué quiero decir con todas estas cosas para empezar? Yo quiero que lo veamos de la siguiente manera y quiero que ustedes se imaginen la siguiente situación. Por la razón que sea, no vamos a hablar de la razón sino de los resultados. Imagínense que ustedes llevan un mes en la calle, se quedaron en la absoluta nada. Si tienen ropa, la única ropa que les queda es la que llevan puesta. El trabajo, no hay trabajo. Comida, no hay comida. Techo, tampoco hay techo. Si tienen apartamento, ya no hay apartamento. Si están en arriendo, ya no hay manera de pagar el arriendo. Imagínense y pónganse en esa situación. Llevan un mes en esa circunstancia. Y de pronto llega un empresario muy famoso, muy conocido, muy popular, y les entrega una tarjeta de débito ilimitada. Les da la tarjeta de débito ilimitada y dice: ustedes pueden gastarla como quieran. La pregunta es: ¿qué harían ustedes? ¿Usarían esa tarjeta para salir de la condición en la que están o seguirían viviendo como el último mes? ¿Qué harían ustedes? Usarían la tarjeta, ¿no? Esa tarjeta de débito con dinero ilimitado ya les da una nueva identidad, ¿no? De pasar de ser de lo más pobre, ahora posiblemente sean los más ricos. Es ilimitado el dinero que pueden usar. Esa nueva identidad con esa tarjeta nos hace actuar según eso. De la misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos una nueva identidad. Dios nos ha hecho libres del pecado. Y si Dios nos ha hecho libres del pecado, no vivamos como si todavía fuéramos esclavos al pecado. Al igual que la tarjeta ilimitada de débito, y actuaríamos conforme a esa identidad, siendo prácticamente ricos ahora. De la misma manera, mis hermanos, no vivamos en la esclavitud del pecado, vivamos en la libertad. Esa es nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Somos libres del pecado. Y entonces, si el pecado entristece a Dios, entonces debe también entristecernos a nosotros. No debemos seguir en ese camino de pecado, porque no estaríamos imitando a Dios, estaríamos yendo en contra de Dios. Todo lo que Dios desaprueba, también nosotros deberíamos y debemos desaprobar. Y de manera particular, Pablo aquí en estos primeros versículos nos va a hablar de unos pecados muy específicos que nosotros debemos rechazar y debemos desaprobar. Así que esa es la manera como nosotros imitamos el rechazo de Dios, rechazando lo que Dios también rechaza, desaprobando lo que Dios desaprueba. Quiero que leamos nuevamente los versículos 3 al 5. ¿Cuáles son esos pecados específicos que debemos rechazar? Dice así: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay pecados específicos que ahora Pablo va a mencionar. Ya hemos hablado de la ira, si recuerdan. Hemos hablado del egoísmo, hemos hablado de la impaciencia, hemos hablado del odio, que todo eso debemos dejarlo a un lado y vestirnos de lo nuevo. Bueno, nuevamente Pablo entonces va a hacer hincapié o va a colocar la lupa sobre otros pecados en específicos. Y los pecados que mencionan estos versículos tienen que ver con la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual incluye
absolutamente todo aquello que va en contra del diseño de Dios. Absolutamente todas las cosas de inmoralidad que van en contra del diseño de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles? La fornicación, el adulterio, la homosexualidad y todos los derivados que tenemos ahora. Así que todo este movimiento y onda LGBTIQ y más, donde vaya, todo eso incluye también acá. Todo acto bestial, todo eso se incluye en la inmoralidad sexual. Solamente una nota, ustedes saben que yo no suelo citar las palabras del griego, pero cuando lo hago es porque tiene alguna connotación para nosotros. La palabra inmoralidad, si la buscamos en el texto original, es porneia. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, que de esa palabra, porneia, llega a nosotros en español la palabra pornografía. Entonces, la inmoralidad involucra todo acto ilegítimo del sexo que va en contra del diseño de Dios. Y la pregunta, o más bien el comentario es que si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no imitamos el rechazo del Señor por toda esta inmoralidad que va en contra de su diseño, la pregunta es, ¿quién va a honrar la santidad de Dios? Si nosotros no imitamos al Señor rechazando estas cosas, ¿quién más va a testificar de la santidad de Dios y del diseño original de Dios? No hay manera de que nadie más pueda expresar lo que es bueno y lo que es correcto, lo que es legítimo. Así que, hermanos, toda relación íntima fuera del matrimonio, toda infidelidad matrimonial, pero también cualquier desvío homosexual y todas estas derivadas que tenemos se deben rechazar. Eso no es normal, no está bien, no es legítimo. Debemos rechazar lo que el Señor rechaza. Y de manera particular, no solamente como creyentes no se debe practicar esta inmoralidad, sino que además ni siquiera se debe hablar de ella con vulgaridad, es lo que nos dice el versículo 5. O sea, poniéndolo en nuestro contexto, lo que nos dice también Pablo es que esos chistes de doble sentido tampoco son apropiados en medio de los hijos del Señor. Tampoco debe hablarse de esta manera, no es apropiado, no es digno. Así que no solamente se trata de practicarlo, sino también de hablarlo y de pensarlo. Como hijos del Señor no es apropiado todas estas cosas. ¿Es necesario, mis hermanos, hablar de esto? Algunos se podría preguntar. Y la respuesta es sí, es necesario nosotros hablar de esto. Es necesario nosotros recordar que somos columna y baluarte de la verdad del Señor, que defendemos los principios que el Señor ha establecido, que son legítimos y son correctos, que agradan al Señor. Y es necesario hablar de esto porque nuestra cultura, mis hermanos, siempre nos va a influenciar a creer que todo acto inmoral es bueno y es legítimo. Por esa razón nosotros hoy también debemos hablar este tema. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos va a decir eso es normal, eso es legítimo, da licencia para pecar de esta manera. Y no es correcto y no es así. Ahora, podrían pensar que esta lucha a la cual todos estamos expuestos solamente es nuestra, solamente es de esta época en la que vivimos. Claramente hay una decadencia moral que va de mal en peor. Eso lo dice alguno de los historiadores que ni siquiera son cristianos, ni siquiera son creyentes, y ellos ven y identifican que en medio de nuestra sociedad hay una decadencia moral. Pero no es solamente una lucha de nosotros aquí en Bogotá o una lucha de nuestra época, del año en el que estamos viviendo. Desafortunadamente es una lucha que a lo largo de toda la historia se ha tenido. Por ejemplo, en los años 60 todo este movimiento hippie también impulsaba, también influenciaba todo este
tipo de inmoralidad. Ellos también aprobaban e incentivaban las relaciones ilegítimas. Pero podemos irnos mucho más atrás, 2000 años atrás, e ir hasta el primer siglo y nos vamos a encontrar el mismo problema. Y por eso Pablo también está escribiendo esto. El problema de nuestra sociedad con el tema de la inmoralidad sexual también lo vivía Pablo. Y por eso Pablo tiene que hablar de estas cosas. Es más, era tan grave el asunto en esta ciudad que es Éfeso, es la carta a los Efesios, la ciudad es Éfeso. El asunto era tan delicado que era toda una religión, era toda una cultura sobre la inmoralidad. Tanto así que había un templo consagrado a la diosa Diana y era para ellos la diosa de la fertilidad. Era tan normal la inmoralidad y la depravación que abiertamente era una religión que se practicaba. Lo normal entonces era todo acto inmoral. Y por eso entonces es necesario que Pablo hablase de eso y nosotros hoy también hablemos del tema. Porque el Señor, mis hermanos, nos llama a no practicar y a no aprobar la inmoralidad. El Señor nos llama a todo lo contrario, a rechazar lo que va en contra de su santidad, a lo que va en contra del diseño de Dios. El Señor nos llama, mis hermanos, a no practicar y a desaprobar toda inmoralidad. Todos estos pecados que hemos visto hasta el momento, incluyendo los del capítulo 4, son muy egoístas. Todos estos pecados prometen felicidad, prometen satisfacción, prometen deleite, prometen estabilidad, pero la realidad es que todo esto, mis hermanos, arruina nuestras vidas. Y no solamente arruina nuestras vidas, arruina también nuestras familias. Pero no solamente arruina nuestras familias, también arruina nuestra sociedad, por eso va en decadencia moralmente. Pero no solamente arruina nuestra familia, nos arruina a nosotros el pecado, no solamente arruina nuestra sociedad, sino que sobre todas las cosas esto desagrada al Señor. Es un ataque al diseño original de nuestro Dios. Y lo que nos dice entonces el versículo 5 al final es que todos aquellos que no se arrepienten, que son ídolos de sus pecados, entonces acarrean para sí destrucción por su pecado. No les espera un final feliz, todo lo contrario. Como ellos han preferido su pecado antes que a Dios, entonces el juicio es inminente. La ira de Dios va a caer abiertamente por su pecado responsable, por no alejarse de ellos. El Señor entonces dice que los va a destruir. Mis hermanos, solamente Dios puede ofrecer una felicidad y un gozo completo. Nadie más, ni nada más en esta tierra, ni en lo creado, puede ofrecer lo que solamente Dios puede ofrecer. Así que si hay alguien aquí esta mañana que nos visita o que no ha entregado su vida al Señor, la invitación es para que no ponga sus ojos sobre sí mismos, sobre su manera de vivir. Tú puedes creer que estás bien, que eso es felicidad, que eso es gozo, pero en realidad no lo es. El fin es amargo. Solamente Cristo puede dar un gozo y una felicidad completa que llena todo nuestro corazón. Así que ven al Señor, entrega tu vida, arrepiéntete de tus pecados y la esperanza es que Cristo nos va a dar vida eterna y ya no vamos a tener que recibir la destrucción por nuestro pecado. Donde no reina Dios, mis hermanos, reina un deseo incontrolable por lo que nos hace daño. Por eso debemos alejarnos de Él. Porque si no reina Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, va a reinar un deseo incontrolable y un deseo egoísta por todo lo que nos hace daño. No sabemos que nos hace daño, pero nos está matando por dentro. Debemos volver, mis hermanos, e imitar a Dios en su rechazo y desaprobar todo el pecado que el Señor
desaprueba. Porque aunque aquí se hace mención específica de la inmoralidad sexual, hemos visto la ira, hemos visto la impaciencia, hemos visto el odio, hemos visto que no cultivar la unidad en medio de la iglesia. Cuando el pecado reina en nuestras vidas, entonces acarrea destrucción y muerte. Y el Señor no nos llama a eso. El Señor nos ha llamado a una nueva vida y entonces nos despojamos de lo viejo y nos vestimos de lo nuevo, de lo que agrada al Señor. Pero también, mis hermanos, vamos a encontrar una advertencia en los últimos dos versículos, versículo 6 y versículo 7. Vamos a leerlo. Debemos imitar el rechazo, lo que hemos visto hasta el momento. Desaprobar lo que el Señor desaprueba. No practicar, ni siquiera mencionarse toda inmoralidad. Pero el Señor también nos advierte de algo más. ¿Están ahí? Dice el versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. ¿En qué consiste la advertencia que hace el Señor de rechazar todo el pecado? Y específicamente este pecado de inmoralidad. Bueno, voy a contarles una anécdota para que podamos entender hacia dónde va la advertencia del Señor para nosotros hoy. Hace un año, el año pasado, ya estamos en 2024, ¿no? Entonces, eso fue en el 2022. Por cierto, feliz año para todos, no lo había dicho. En el 2022 vino una amiga, ella estaba haciendo escala, venía de República Dominicana, acá tenemos un dominicano, ¿no? Acá tenemos a Alberto. Ella venía, estaba haciendo solamente escala aquí en Bogotá, iba para otro país, pero pasó primero por Bogotá. Así que como un buen guía turístico, hay un plan infaltable que todo turista tiene que hacer, y es ir ¿a dónde? A Monserrate, ¿cierto? Ese es el plan todo incluido, que es el que toca hacer obligatoriamente. Entonces vino una amiga de República Dominicana y como no podía faltar el plan todo incluido, entonces la llevé para Monserrate. Para que tengan un poco de idea, la cultura dominicana es un poco más conservadora que la nuestra. O sea, lo que para nosotros puede ser algo más normal, para ellos como que les escandaliza un poco más. Entonces, íbamos para Monserrate, así que pasamos por la Séptima, subimos a la Candelaria, ¿no? A todo el centro histórico. Tocó pasar por todas las universidades que están ahí en ese lado para ir subiendo para Monserrate, ahí por los Andes. Y mientras íbamos subiendo, entonces ella me dijo, estoy impactada. Y me dijo, estoy aterrada de la cantidad de gays y de lesbianas que he visto. Entonces yo, muy sorpresivo y la volteo y le digo, ¿en serio? Le digo, yo no he visto ni uno. Eso fue lo que yo le dije, ¿de verdad? Ella estaba impactada y yo le dije, ¿en serio? Yo no he visto ni uno. Este es el típico ejemplo que ustedes no deben seguir. Así que no sigan eso. Y yo después me ponía a pensar y decía, increíble la manera como el mundo nos vende que algo es normal, que incluso uno siendo creyente lo pasa hasta desapercibido. Y la realidad fue esa. Seguramente ella de verdad estaba aterrada y vio muchos y yo no me di cuenta ni uno. Y no es que no sea detallista, considero que soy muy detallista, simplemente no lo vi extraño, no vi nada fuera de lo común y yo como si nada hubiera pasado. Mis hermanos, es muy fácil endurecer nuestra conciencia y creer que algo es normal cuando no lo es. Es muy fácil. Y esa es la advertencia, que nadie los engañe. El mundo no nos puede engañar y decirnos que algo es normal cuando en realidad no lo es. Y yo hago hincapié por la batalla cultural que vivimos hacia la agenda LGBTIQ.
Pero, mis hermanos, la realidad es que ninguna relación fuera del matrimonio es normal. Ninguna fornicación, eso no es normal, no es legítimo. El adulterio, la infidelidad entre esposos, eso no es normal. Y obviamente la práctica homosexual, eso no es normal. El mundo nos hace creer que es lo legítimo, que es lo correcto, que estamos en nuestro derecho de hacerlo. Cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer con su vida y con su cuerpo. Esa es la retórica que nos venden. Sin embargo, no es así. Y esa es la advertencia, porque es muy fácil endurecer nuestra conciencia y creer que algo es normal cuando en realidad no lo es. Y la advertencia es esa, mis hermanos: cuidarnos del mundo, cuidarnos de las filosofías del mundo, de las retóricas del mundo, de las narrativas que quieren vendernos y hacernos ver normal lo que no lo es. El Señor rechaza y desaprueba todo esto. También nosotros debemos imitar ese rechazo y esa desaprobación por lo que a Él no le agrada. Esa es la advertencia final. Así que, hermanos, imitar a Dios tiene que ser un deseo natural en sus hijos. Debe ser algo natural como hijos del Señor, querer imitar a nuestro Padre. Eso significa que debemos imitar la santidad, ser santos porque el Señor es santo. Eso implica que debemos rechazar lo que Él rechaza y desaprobar lo que Él también desaprueba. Pero también, ¿de qué otra manera imitamos o podemos imitar a Dios? Y ese es el segundo punto. Imitemos el amor de Dios. Imitemos el amor de Dios. Es la otra manera que el texto nos muestra de cómo nosotros como hijos podemos imitar a nuestro Padre. Y voy a leer una vez más el versículo 1 y el versículo 2. Espero sigan ahí. ¿Están ahí? ¿Atentos? Dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Este pasaje, mis hermanos, también nos muestra que debemos imitar su amor. En primer lugar, imitamos el rechazo de Dios. En segundo lugar, imitamos el amor de Dios. Recuerden que nuestra identidad ahora está arraigada a una verdad, y es que somos hijos suyos, somos hijos de Dios. Y somos no solamente hijos, el chiste de el segundo hijo, el de la mitad, ¿no? O el hijo olvidado. Bueno, no es así, no es el hijo rechazado o el hijo que llegó sin planearlo. No, no somos hijos de Dios de esa manera. Somos hijos amados por Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos amados por Dios. Y no es que nosotros hayamos amado a Dios, es que el Señor nos amó tanto que envió a Cristo para que por medio de Él tengamos vida. Eso es lo que debemos recordar nosotros. Somos hijos, pero no solamente hijos normales, somos hijos amados por el Señor. Somos tan amados que Él envió a Cristo a morir en nuestro lugar. De esa manera, de esa magnitud, es el amor de Dios por nosotros. Así que si nuestra identidad es la de un hijo amado, entonces, mis hermanos, yo te invito para que recuerdes cualquier lucha, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, que tú eres un hijo amado por Dios, y ser amado por Dios te capacita también para obedecerlo a Él. No olvides eso, eres un hijo amado por Dios y ese amor te capacita para obedecer a Dios. Así que hay una gran diferencia en cómo nosotros pensamos y concebimos la idea del amor de Dios, porque podemos creer que para ser amados por Dios debemos obedecer. Entonces, si yo obedezco a Dios voy a recibir su amor. Bueno, eso no es así, y el pasaje tampoco nos está mostrando esto ni en ninguna parte de la Escritura. Lo que nos muestra es que obedecemos porque somos amados por Dios. O sea, la razón por la que podemos obedecer al Señor, podemos imitarlo y podemos seguirlo, es porque hemos sido amados
Y ese amor nos capacita para responder con gratitud a eso que el Señor nos ha dado. Con gratitud respondemos a ese amor con obediencia. Así que no obedecemos para recibir el amor de Dios. Como recibimos el amor de Dios, entonces podemos obedecer. La respuesta natural va a ser agradar al Señor, va a ser honrarlo, vivir una vida que de verdad muestre ese agradecimiento que tenemos por el Señor, por la salvación que Él nos ha dado. Así que la pregunta que podríamos hacernos es, ok, debemos imitar el amor de Dios y eso, ¿cómo podemos hacerlo más real, no? ¿Cómo puede bajar a nuestra vida práctica? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo en nuestro día a día? Bueno, imitar el amor de Dios se refleja en primer lugar cuando practicamos la misericordia entre hermanos, cuando practicamos la hospitalidad, cuando practicamos el cuidado mutuo unos con otros. ¿Cómo se refleja el amor de Dios? ¿Cómo imitamos el amor de Dios? Bueno, cuando nosotros atendemos a las necesidades de nuestros hermanos, cuando atendemos las necesidades de los que están en necesidad, cuando atendemos las necesidades de los huérfanos, por ejemplo, cuando atendemos, por ejemplo, a las viudas, cuando somos generosos. Ese es el camino del amor. Eso es imitar el amor de Dios. Ustedes podrían decirme, pero como que, ¿será que sí es verdad eso o no? Bueno, hay un pasaje que nos muestra que sí, ese es el camino del amor. Y está ahí mismo, un versículo arribita, capítulo 4, versículo 32. Según este versículo, ¿cuál es el camino del amor? Unas letras arriba, dice así: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ese es el camino del amor. Esa es la manera como imitamos el amor de Dios en nuestras vidas día a día. Debemos ser conscientes de algo y todos pueden darme la razón de esto. Amar no es fácil, o sí es fácil. No es fácil. Perdonar, ¿es fácil o es difícil? Es muy difícil muchas veces, ¿cierto? Para muchos es casi que imposible perdonar. Es difícil, mis hermanos. La unidad en medio de la iglesia, ¿es fácil? No, no es fácil. Es difícil porque hay una gran diversidad de caracteres y de contextos. Así que no es fácil ese engranamiento. Es difícil la unidad. Amarnos unos a otros no es fácil, es complicado. Sin embargo, mis hermanos, en Cristo encontramos dos cosas. En primer lugar, nuestro ejemplo a seguir, por eso nos dice el versículo 2, y anden en amor así como también Cristo les amó. En Cristo encontramos nuestro mayor ejemplo a seguir en el camino del amor. Pero Cristo no solamente está para ser solamente un ejemplo que nos sirva a nosotros para seguirlo, sino que Cristo es el único camino y Cristo es la única persona que nos puede capacitar para amar correctamente. No solamente es nuestro ejemplo, solamente Cristo nos puede dar la capacidad para amar. Él nos da de su gracia y de su poder que nos capacita para poder llevar a cabo todas estas cosas. Para andar por el camino del amor, para imitar el amor de Dios, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Él es el que nos capacita para eso. Imitar también el amor de Dios es aprender a ser abnegados. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? En pocas palabras, dejar de pensar en nosotros mismos. Eso también significa imitar el amor de Dios, ser abnegados, dejar de pensar en nosotros mismos. De la misma manera que Cristo se dio a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, nosotros también debemos darnos primeramente a Dios, y ya lo hemos visto, con gratitud, pero también nosotros nos damos a los demás. Cantábamos de eso hace un momento y leíamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo
16. ¿En qué consiste el amor? Que Él se dio a sí mismo por nosotros. Y nosotros entonces damos la vida por los demás. Ese es el camino del amor. Es un amor generoso. Es un amor que se da sin reproche y que es abundante. Ese es el amor que nosotros debemos imitar. Es un amor desinteresado. Y cuando el amor se practica de esta manera, lo último que nos dice es que es un olor grato para el Señor. De la misma manera que el sacrificio de Cristo fue grato para el Señor se agradó. Cuando nosotros practicamos este camino del amor, cuando imitamos a Dios en su amor, el Señor también se complace. Es grato para el Señor esa ofrenda que le ofrecemos de dar nuestra vida en amor, primeramente a Él y después a los demás. Yo esto lo había dicho cuando estábamos en el capítulo 4, pero voy a recordarlo una vez más. El amor no se mide por un sentimiento, el amor se mide en la cruz. No me nace de manera espontánea querer o amar a las personas, amar a los hermanos. Eso no ocurre así, no es química, no es amor a primera vista, no es romántico. El amor es un acto, no es un sentimiento, y debemos medirlo primeramente en la cruz, no por nuestro sentimiento. Cuando practicamos el camino del amor unos a otros, Dios se agrada. Y la manera de practicarlo es viendo a Cristo, recordando la cruz. Y de la misma manera que el Señor entregó su vida y por amor se dio a sí mismo para salvarnos, también nosotros nos damos primeramente a Él, pero también a los demás hermanos. Cuando imitamos a Cristo en cada área de nuestras vidas, entonces Dios se complace, es un olor grato para Él, es aroma fragante para el Señor. ¿De qué otra manera podríamos expresar esto? Miqueas lo hace muy bien. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Mis hermanos, imitemos el amor del Señor diariamente. No es fácil, pero Cristo nos capacita para poderlo hacer. Imitar a Dios tiene que ser un deseo natural en sus hijos. Y según entonces estos versículos, imitar a Dios es amar de la misma manera como Dios nos ha amado. Hermanos, ¿qué vimos hoy? En primer lugar, vimos que debemos imitar el rechazo de Dios. Debemos rechazar y desaprobar lo que el Señor desaprueba y lo que el Señor rechaza. Eso es imitar su santidad. Pero también debemos imitar su amor, amar de la misma manera con que Dios nos ha amado. Cristo nos capacita para amarnos unos a otros. Y la razón de eso, por lo que podemos hacerlo, es porque Dios está creando una nueva sociedad. Ya lo hemos visto. Y esa nueva sociedad es la iglesia. ¿Recuerdan? Y Cristo entonces ha traído paz de manera individual a cada uno de nosotros con Dios, pero también ha traído una paz colectiva en medio de la comunidad, o sea, en medio de la iglesia, y también ha traído una paz cósmica. No solamente se limita a la iglesia, sino que Cristo ha traído una paz para todo lo creado que vemos y que no vemos. Eso es lo que ha hecho Cristo. Y entonces, como esa nueva sociedad somos nosotros, la iglesia debe ser diferente a la sociedad en la que vivimos, debe ser diferente al mundo. Y esa nueva sociedad se debe caracterizar por rechazar lo que Dios rechaza y por amar de la manera como Dios ama. Eso es imitar a Dios. Así que, mis hermanos, cuando atendemos al llamado de imitar a Dios como hijos de manera natural, como ese deseo orgánico en nuestras vidas, entonces cada vez nos vamos a parecer más a nuestro Padre. Y ese debe ser nuestro deseo,
Imitar a Dios tiene que ser un deseo natural en nuestras vidas, como hijos que queremos imitar a nuestro Padre. Y de esta manera entonces vamos a poder cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos ha llamado a hacer luz y a hacer sal. Así que, iglesia, nosotros hoy, Casa del Evangelio, seamos luz. Y para poder ser luz debemos imitar a nuestro Padre. Y debemos hacerlo de tal manera que todos nosotros podamos decir de tal palo a tal astilla. Que sea evidente, que sea natural, que nosotros queremos imitar a nuestro Padre. Así que vamos a orar.